Buenos días chicos de grado décimo, el día de hoy de nuevo con su clase de castellano. Recuerden que está la metodología de trabajo en casa y que aquí van a encontrar mi correo electrónico. El día de hoy no es necesario enviar nada, es una clase netamente teórica puesto que ya tuvimos nuestra clase teórico-práctica. La idea es que solo una vez a la semana haya trabajo, lo voy a tratar de manejar de esa manera. Entonces, pues para que ustedes lo tengan como presente, que puede ir variando, entonces en unas va a haber trabajo y clase, en otras simplemente teoría y así sucesivamente. El día de hoy vamos a empezar con una nueva metodología, ya les voy a comentar de qué se trata. El día de hoy vamos a hablar sobre el signo lingüístico. El signo lingüístico nos importa porque de una u otra manera es el estudio de la lingüística, el estudio de las letras. En castellano recuerden que nosotros trabajamos varias ramas, que es la lingüística, que tiene que ver con la escritura y todo lo que tiene que ver con literatura, comprensión de lectura, etcétera. En esta ocasión vamos a acercarnos un poco a lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad mínima de comunicación, es decir, que básicamente va de una u otra manera a significar una parte mínima de la comunicación verbal, o sea, que solo de la comunicación que se verbaliza o que se comunica en este sentido. Este sistema de comunicación o lo que viene siendo el signo lingüístico se denomina a partir de a través de la convención del sistema social, es decir, que muchas personas están de acuerdo en que se nombren las cosas como se nombran. Entonces acá tenemos una imagen de un árbol. Si bien el árbol como significado para nosotros va a ser una rama, un tronco y así sucesivamente, y podemos pensar en un sinnúmero de árboles, también es bien sabido que cada uno en su cabeza se va a imaginar un árbol diferente. Si yo hablo de, por ejemplo, mesa, cada uno se va a imaginar en su cabeza una mesa diferente. Esto que hablamos del signo lingüístico tiene una parte social y una parte psíquica. La parte psíquica es lo que les comentaba anteriormente de todo lo que en su cabeza se propone respecto a un concepto. Esto es una concepción que se da entre los seres humanos, si bien los animales y otras especies, hasta las células se pueden comunicar, no es sabido que exista dentro de otras especies el signo lingüístico. Recuerden que son necesarios los sistemas sociales para la aceptación de dichas comunicaciones o de dichos conceptos. De una u otra manera, otras especies no tienen esa manera de llegar a los consensos y simplemente responden a algo que se va a denominar el instinto. Entonces los animales, los gatos, las bacterias, todo eso responde a instintos que son generados a partir de la naturaleza. Esto del signo lingüístico en conjunto lo vamos a conocer o se va a denominar el lenguaje. Este mecanismo lo que va a hacer es sustituir las cosas de la realidad por los signos que lo representan. Es decir, si yo digo árbol, no necesariamente aquí va a aparecer un árbol mágicamente cuando yo lo nombro, no, pero en mi cabeza sí yo hago la referencia a lo que sería la imagen. Además, que en mi cabeza hace dos procesos simultáneos. Si bien puede que se imagine cómo sería un árbol, es decir, que tenga la imagen de un árbol, también es capaz de saber qué letras componen la palabra árbol. En este sentido, el signo lingüístico nos va a permitir entender dos cosas. La imagen que se genera del concepto que puede ser flor, por ejemplo, yo me puedo imaginar o puedo tener en mi cabeza la imagen de la flor, pero como ser humano que me enseñaron a escribir y a leer, también puedo hacer ese proceso de saber qué letras conforman esa palabra. ¿Por qué se generan estas dos líneas? Porque una es la que es capaz o que es abstraída por el cerebro, por los sentidos, y otra es la que se verbaliza. Recuerden que este proceso de verbalización no se da, si bien es de los seres humanos, no se da en todos. Pensemos en las personas sordomudas. Dichas personas no son capaces de comunicarse como lo hacemos nosotros. Sin embargo, si bien no producen el sonido, por ejemplo, de la palabra árbol, también van a tener la capacidad de imaginar la imagen y tener presente las letras que lo componen.
Este término nació en el siglo XIX por dos lingüistas muy importantes. Uno va a ser Ferdinand de Saussure y otro Charles Sanders Peirce. Estos dos personajes lo que hacen es proponer un texto muy importante que es el curso de lingüística general, que es una referencia de donde nace este concepto de signo lingüístico. Entonces ellos van a decir que todo signo tiene una representación convencional de la realidad. Es decir, que todo lo que nosotros hablamos o a todo lo que le damos nombres va a estar representado o va a estar enmarcado dentro de nuestra realidad. Por eso, algunas palabras son diferentes en cada región, porque recuerden que cada parte del mundo tiene unas características diferenciales. Esto es bien importante porque cada región, de allí es de donde viene que cada región tenga palabras diferentes, porque se marca en un sistema convencional y social. Es decir, que un grupo de personas aceptan ponerle ese nombre a las cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las relaciones interpersonales o en las relaciones amorosas. No sé, ustedes le dicen perrito a su novio y no necesariamente quiere decir que esa sea la realidad, que él sea un perrito, sino que simplemente existe una convención entre ustedes, una convención social en la que se les hace tierno decirles así a su novio. Por eso dice que es convencional respecto a la realidad, porque es cambiante según las relaciones que se puedan generar, entre un grupo de personas. El signo lingüístico va a estar compuesto por dos elementos fundamentales. Uno va a ser el significante, que es la imagen acústica. Cuando yo me refiero a la imagen acústica, me voy a referir a las letras que enmarcan un concepto. Entonces, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del árbol, el significante del árbol va a ser la palabra, las letras que lo componen. ¿Listo? Entonces, el significante es la parte material del signo, es lo que de una u otra manera podemos reconocer mediante la imagen acústica, es decir, de los sonidos que son transmitidos por el aire, básicamente de las letras. A continuación les mostraré varios ejemplos sobre significado y significante para que quede claro. Por ahora tenemos entonces que el significante va a ser la imagen acústica. Por otro lado tenemos el significado. El significado es la parte inmaterial, es decir, es lo que yo me imagino en mi cabeza. Esto es abstracto ¿en qué sentido? En que cada persona en su cabeza se va a imaginar algo respecto a la palabra de la que se habla. Para ello entonces volvemos al ejemplo del árbol. El significante sería esto, las letras árbol, y el significado sería la imagen que se hace uno en la cabeza de ese árbol, que de nuevo es diferente para cada uno. Aquí entonces vamos a tener varios ejemplos que siento que les ayuda a que ustedes tengan más claro esto. Entonces tenemos que el significante de bicicleta va a ser las letras, bicicleta, y el significado va a ser el dibujo. Si yo digo bicicleta y ustedes cierran los ojos y tratan de pensar en una bicicleta, para cada uno va a ser diferente. Puede ser, por ejemplo, que algunos imaginen la bicicleta que les regalaron a ustedes cuando estaban pequeños, o puede ser la bicicleta que acabaron de comprar, o un sinnúmero de bicicletas más. Vamos al ejemplo de la mesa. Entonces, el significante de nuevo van a ser las letras que componen la palabra. La M, la E, la S y la A. Ese va a ser el significante, mientras que el significado va a ser la imagen como tal de la mesa. Chicos, creo que por el día de hoy dejamos hasta acá. Necesito porfa que estudien bastante bien esto que estamos viendo respecto al signo lingüístico. La próxima clase abordaremos una guía que tiene que ver con el significado y el significante. Entonces, de nuevo, es importante que por favor estudiemos el tema y lo tengamos claro. Un abrazo para cada uno de ustedes. Espero de todo corazón que se encuentren supremamente bien y continuamos la próxima clase de castellano.